Hola a todos, un saludo aquí. Continuamos con esta aventurita de RoboCop. Así que nada, vamos a proseguir. Ahora me está costando un poquito más, ¿vale? Al principio estaba un poquito de eso, pero bueno. Por el tema, ¿no? Es que me sigue flipando, ¿eh? O sea, todo, ¿eh? O sea, la bicicleta, cómo está todo hecho. Todos los assets, los papeles, graffiti. Vale, tenemos que salir del edificio, ¿no? Y estábamos buscando al chaval. Nos han puesto aquí, no sé ahora mismo exactamente. Ah, vale. O sea, pensaba que nos habrían dejado muy rápido. Porque esto ya lo vimos en el anterior. Need what? Debe decir lo mismo. Yeah. Thank you. Congrats, Scott. I see a couple of drawings over there. Los dibujos aquí, ¿no? Se refiere a estos, ¿no? Pues eso. This was drawn not long ago. Ah, there's more over there. ¿Qué he dibujado hace poco? Oh, ¿esto qué es? Noticias independientes. En este número, marketing extraterrestre. Se está grabando otro anuncio plagado de mensajes subliminales tras el juzgado. No volverán a engañarnos. El río cada vez más sucio. ¿O no es más que una historia que nos están vendiendo para alimentar a los monstruos que habitan bajo la superficie? ¿Señales? Habitantes interestelares pintan su nombre en los edificios cercanos a la lavandería. Así se apropiarán de toda la ciudad, a menos que lo detengamos. La he visto con la mente. Ha habido como bugs, ¿no? Busca pistas. Pan pizza. Shoeprint, size 7. Nos han divertido de ver a las huellas de la pisada del 40. Huella con pisada de los 40, restos de gasolina. Ahí van uno. Oh, aquí hay algo. Trozos de tiza. De los colores coinciden con el rastro de nuestros artistas. Oh, ahí hay algo más. Vale, hay huellas por varios sitios. Vamos a ver qué hay por aquí. Sin pistas. Aquí parece que viene de esta pared, ¿vale? Puerta de madera. No se ha abierto recientemente. Ah, tengo un punto de habilidad. Espérate. Ojito, cuidado. Habilidades. Ah, no tenía... Pensaba que me faltaban... No...
Puerta de garaje metálica, totalmente cerrada. Not go inside. Vale, pues nos queda lo del camión. Camiones a mí. What the Oh. fuck? That was close. Disparo realizado en las proximidades. Ah, están haciendo blanco. Do it. Come on. And down. What are you waiting Ya ves, más grande el arma que la cabeza del niño, ¿sabes? Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no. It's the cops. I don't want to go to jail for this shit! Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not. Whoa! What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. You'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. Como carga la textura de fondo. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a ¿No warning. suena ahora más flojo? Si yo le di más volumen, ¿no? Sí. No sé por qué ahora suena más bajo. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say, Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's Lleva ahí un ojo morado, ¿eh? that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. Como Terminator. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No, she doesn't like me already. No sé por qué lo miro y me recuerda a Star Wars, ¿sabes? No sé, me recuerda a un androide de Star Wars. Vale. Hey, partner. What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Vale. Ah. Ya no hay misiones, ¿no? No. Tenemos que ir a búsqueda de SOT.
Nos largamos de la misión. Fíjate. ¿Quieres irte a la zona? Sí. Porque ya lo hemos hecho todo. Después regresaremos a las otras, pero ya hemos, como ya hemos encontrado todos los objetivos que teníamos. This is where Soap is supposedly hiding. Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. I bet Rudy forgot about us. Es un matadero, o sea, esto era como la segunda o la primera donde encuentran los malos. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Vamos a ver, chiquilla. O sea, el que te protejo soy yo. No sé si... I suppose it fits those animals. Place looks deserted. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. Yo no sé por qué se... O sea, claro, a ver, no tiene ningún sentido. Porque, a ver, ella va y sí, tiene un chaleco antibala y todo eso, pero me tenía que dejar a mí primero. Porque yo soy como un escudo humano, ¿sabes? Con las moscas. We cannot go this way. We would need a warrant. I can't believe those stupid directives are still holding you back. Go ahead, partner. Oh, the stench. Someone missed potty training. Documento de identidad falsos. Nuke. No tenemos linterna, ¿no? Ni nada. F. Flash. De momento, ella va con el arma, pero yo voy sin nada. ¿No hay amenaza? Nuevo rey. Parece que estamos afrontando el nacimiento de un nuevo emporio de la droga. Aunque Cain, señor de la droga y creador del nuke, ha muerto y su culto se ha disuelto, los fabricantes de estupefacientes siguen funcionando. Mientras el nuke sigue devastando las calles de Detroit, parece que alguien ha sucedido a Cain. La cuestión es quién se ha sentado en el trono del rey de la droga y qué van a hacer las autoridades municipales y la policía al respecto. Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. Chiquilla, ¿te quieres esperar un poco? ¿Parece ver algo por aquí? Espérate. Y me dejan entrar por aquí. Imágenes incriminatorias. Wait. I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Pickles.
Ya ves, tiene que hacer un ruido este jambo cuando anda. Yes, I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh shit! Pigs on our lab! Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. Ahora sí que el hacho viene ya. Está escondido. Son los perks. This is Lewis. Me and Murphy discovered a Torchhead's nuke lab at the old slaughterhouse. Multiple subjects were neutralized, but there are still active threats to the vicinity. Cartera robada. Me encanta. The way they handle those drugs, I doubt they know where they are. Espérate, Murphy. Bueno, Murphy. Lewis era, ¿no? Estoy aquí. En principio, cambiar de arma, no sé que sea una arma tocha, no vale de mucho, ¿no? Pero bueno. En la escopeta esta, podemos llevar el fusil de asalto para hacer la gracia, ¿no? Pero. Porque había otra... Había otra por aquí, ¿no? ¿No había un fusil de asalto? Another locked door. I'm going to call this probable cause. No need for a warrant. Vamos a decir, no hace falta orden judicial. Vale. Déjenme buscar cosas. Son duros, Llevarán chaleco antibala. Por ahí se ha habido uno. Ahí estaba otro. Tenemos la ametralladora grande, cuidado. Espérate, vamos a ver si hay algo por aquí. Mira, a ver. Manuque. Son 25 de experiencia, ¿sabes? Y además a los 1000 te dan de eso. O sea que merece la pena buscar un poquito. Yo sé que nadie busca, que soy yo especial, ¿vale? Yo soy ahí raro porque yo busco las cosas. Mira, una caja fuerte. Universidad de Ingeniería. Dinero falso. $50, de experiencia, o sea. Te digo, 2 más de experiencia y...
Tiempo bala. Let's head outside. I'm over here. Are you No. Déjame pillar esto. That is when having a conversational partner comes in handy. Vale, explosivo. Nuke. Esto es como Terminator, tío. El pedazo armote. Estoy buscando, a ver si hay cositas. Mira esto. ¿Podemos entrar por aquí? Sus machines. Mira, una célula de energía. Cartera robada. Bueno, no había tanto como me esperaba. Vamos. ¡Hostia! You're okay there, Murphy? Behind you! Up you get, big man. They're closing in on us. Vale, pensaba que le iba a ayudar a levantarse. Digo, no puede. Esto pesa una tonelada. Dinamitada. Sin miedo. Explota al acercarte. Hostia. It's gonna go boom! Es que sí voy variando de armas, que si no, no... ¿Has visto eso? La explotado de golpe, tío. Let's split up. You clear this floor. I'll check upstairs. Lewis, wait! Don't worry, partner. We'll stay in contact. Parece que no puedes recuperar munición. Si encontramos a alguien del personal del laboratorio consumiendo más de 4 dosis de nuke por turno o subido a las cintas transportadoras trabajando sin la mascarilla, será severamente castigado con un día de desintoxicación. Imágenes de los criminales. Vale, por ahí parece que... Vale. Papito. Dame... Dame mi chiquitina. Volvemos a tener 100 balitas. Dos puertas, ¿Orden judicial necesaria? ¿En serio? Robo. Que... Dios.
Al hijo de la banda descubierto. Mira eso. Guay. No sé por qué no me deja entrar ahí arriba. We're getting close. Claro, esta tiene mucha dispersión. Entonces, claro, tienes que apuntar un poco más. I've got eyes on the stage. Looks like they haven't realized we're here yet. Sook's here. Get closer. I'll support you from the balcony. This music is driving me mad. Is that the point? Is it supposed to make you mad? Documento. Bueno, yo voy buscando todas las cosas, que pueda. Obviamente. Vamos. Bueno, aquí no podemos disparar. Aquí, cuidado, ¿Este no era el payaso de la otra vez? Just look at this, everybody. A walking disco ball decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. Let's stay right there, everybody. Bueno. Vale, tenemos que ir con cuidado. No tenemos que matar a los civiles. Uy, cuidado. ¿No puedo parar esto? No puedo pararlo. ¿Ahora algo por aquí? No. Oh, oh, oh.
¿Ves? Aquí no pillas la... No pillas la munición. Mola. Joder, tío. Vale, ahí tenemos una puerta. Está cagado de miedo, ¿eh? Hombre, claro, normal. Y te sigue ahí un maquinote, tío. ¿Agarrar? Buah. No sabía que se podían agarrar. La peñita. He visto ya agarrar y digo... Ok. ¿Cómo consiguen esas cajas de la OCP? I can still do this. I just need to concentrate. I need some nuke. Ya. This can't be. I had everything lined up perfectly. Ah, vale, no podía dispararle. Talk. Stay the fuck away. You can't touch me. I do business with the new guy. You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. If you think you're gonna get anything, that's quite a grip you got there. Is that supposed to scare me? Not a single scratch. Nivel de estrés. Ah. I'm gonna kill you for this. Interrogas shot. Vale. Espera, vale. Pensaba que había que seguir metiéndole hostias. Espérate que te robo un poco. Cuidado. Ayer alguien me mandó un stripper por mi cumpleaños. Quiero localizar el arma cándida y darle las gracias a mi forma. De una manera especial. Quiero marcarle a fuego la fecha de mi cumpleaños. Es el 11 del 5, no ayer. Menudo fan. ¿Te meto con la guitarra? Knock yourself out. That's not even mine. Hey, that stuff doesn't come cheap. No, that was the only thing in my collection that I didn't steal. I freaking hate you. You know my birthday? I don't remember getting a gift from you. That's not nice. ¿Qué quieres más? ¿Quieres más cositas? Oh. I'll never rest until every pig in Detroit is dead. Va. Oh, you bastard. 161 de 3, Way to treat a famous person. ¿Quieres más? Mira. Knock yourself out. That's not even mine. Bueno. ¿Quieres más? No tiene nada más por aquí, ¿no? That's enough. Ah, vale. Talk. Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Would you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen officer chat. Why don't you take my rising star and join us so we can exchange partners? Hey, what the hell are you
doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up. Este no era... Este no era SOT, ¿no? Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess. Cleaning up the town mess is what I do. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. When I need some fluke, I take nuke. Everywhere I look, I see nuke. Vamos a conocer al que está detrás de la... De todo. Por aquí había... Espérate, por aquí había... Aquí arriba había una puerta, ¿verdad? Te ha dicho que no podía entrar porque le hacía falta una orden. Espérate, ¿dónde está la salida? Yo he subido por aquí, ¿no? No, por aquí. Espera. Yo he ido... No había una... Recuérdalo. A ver, yo he llegado por arriba. Había una... Había una escalera, ¿vale? Que subía hacia arriba. Y había una puerta que ponía orden judicial. Pues no sé llegar ahora mismo. A lo mejor no era ahí. Ya no me acuerdo dónde estaba eso. Pero ponía orden judicial, o sea que digo, ahora ya podré entrar, ¿no? Pero no sé ahora mismo. Oh. Uy. Esto es un miembro de... importante. ¿Pone? Me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? La tienen que tener secuestrada, ¿no? Oh. Joder. What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Algo pasa aquí, a ver. Lewis, I'm all right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. Pero el SOT este no era el padre del niño ese. Como acababa así, tío. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. Algo no me he enterado bien. Pero este no puede ser el padre del chico. O sea, eso estaba infiltrado, ¿no? Sería de esto. El SOT este es quien sabía dónde estaba el otro. Something wrong, cop. Hey, so I think it's time to get back to business. Le va a pegar un tiro. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. I don't think so. Murphy, what's happening? Por cierto, aquí baja 36 FPS, ¿sabes? Vamos a ver si podemos... Encontramos cuál es la opción que está reventando el este. A ver. ¿Cómo podemos pausarlo esto? Nah, aquí. No, este no hace nada.
Sombreador. Now that we've got that up. No. Muchas veces no son estas las opciones. Entonces, vegetación, obviamente no. Solo le quité los reflejos un poco y la iluminación global, que son los que suelen de esto. Vamos a bajarle, por ejemplo, los efectos. No. Sombra también suele... No. Se queda en 40. Postprocesado. No. Se queda en 40. Suavizado de borde, distancia de esto, nada, no. Pues no hay nada que... Qué cosa más rara. Tampoco molesta, son cinemáticas. A lo mejor tan capaz... Bueno, no. Modo de detección. My brother really did a number on you, didn't he? Va a 60, o sea, no. But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head. Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. La sombra, qué mal están, ¿no? He cambiado algo. Lo mismo no se ha actualizado, pero las sombras salen súper mal. Hay unos reflejos ahí que salen súper mal, la del brazo ahí. This is not an act of revenge. This No. No le dispares. Fuck you, scumbag. ¿Se la han cargado? No puede ser, tío. Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning has obviously persisted. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny, in that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this.
Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? A ver. Siento que al menos está suficientemente cómodo como para poder conversar conmigo. No me han programado para hacer esto. Es irrelevante. It is irrelevant how comfortable I am. It all contributes to your overall performance. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. RoboCop. Alex Murphy. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? Hay como una aura en los personajes, ¿no? Como un efecto ahí raro. Que tú no eres un agente de policía cualquiera. ¿Cómo ves tu situación? Policía reutilizado, unidad de prevención de delitos 001 CP. Parte humano, parte máquina. I'm a cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. Ah, se ha quitado la de eso. Este soy yo ahora. ¿Esto es lo que querías? This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No, not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Solo máquinas con errores. Solo máquinas. ¿Me tienen miedo? Do you fear me? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. Vale, mira. Oh. Este no lo he hecho. ¿Quién mató a Casey y Carmel? Esto no lo hemos hecho. Vale, todo trabajo policial. Calificación A. 3 puntos, ya está. Ya tenemos eso y ya empezamos ya a meternos habilidades. Coger la placa base, la auto 9. Habilidades.
Ahí está. Y nos queda uno. Psicología. ¿Esto qué nos hacía? Confianza pública aumentada. Duplica los puntos de confianza pública conseguidos. Resalta las opciones de diálogo favorables. Rebaja los umbrales de resultados para los personajes principales. ¿Esto? Te permite alcanzar los enemigos escondidos a cubierto haciendo rebotar las balas en determinados lugares. Activa la visión de RoboCop para poder usarla. La visión de RoboCop apunta instantáneamente a todos los enemigos a la vista. Joder. Las balas que rebotan se parten e impactan a más enemigos. Joder. Tus reflejos te permiten ver lo que te rodea a cámara lenta con un breve periodo de tiempo. El abalanzamiento te permite embestir a los enemigos. Esto no me interesa mucho. Vitalidad. Recuperación con cajas de fusibles. Puedes usar las cajas de fusibles para recuperar hasta un 50% de tu salud. Aumenta en 4 el máximo de cargas de recuperación de la OCP. Esto estaría bien. También blindaje. Reduce y el combate. Deja aturdidos por un instante a los enemigos cercanos. Un puñetazo bien apropiado. Esto esto. El escaneo ese mola, ¿eh? El blindaje también. Reduce el daño recibido. Los explosivos y las armas de gran calibre infligen un 25% menos de daño. Las balas de pequeño calibre rebotan en tu blindaje y dañan a los enemigos cercanos. Eso mola, ¿eh? Esto también, lo de recuperación de las cajas de la OCP. Vamos a ponernos un poco... Bueno, no sé si ponernos vitalidad o... Vamos a poner un poco de vitalidad, ¿no? O de blindaje. El daño recibido un 80%. Reduce el daño en un 80% durante un breve intervalo. Vamos a poner ese. All done. Robo, there's something I need to show you. Oh. I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Hostia. Mejora para no M. Inserta un chip en la ranura vacía de tu placa base. Los chips tienen diferentes tipos de conexiones y niveles de mejora. Úsalos para alimentar otras áreas del sistema y actualizar tu Auto 9. Evita los componentes reductores rojos que rebajan las estadísticas del arma. Cada placa base tiene su especialización, diseño y ventaja. No puede haber activada más de una placa base. Vale, pulsa L. Vale, ¿esto qué significa? A ver, estos son como los chips, ¿no? Vale, y aquí tenemos que poner esto que es como el porcentaje, ¿no? 20%, 16, 15, ¿no? Estos son todos los chips que hemos ido pillando, ¿no? Entonces, claro, si yo pongo... Ah, claro, las conexiones. Claro. Aquí, por ejemplo, claro, si le tiramos por aquí, vamos aquí abajo, pero aquí arriba podríamos ir, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos aquí un 16% de daño, tenemos todo esto y podríamos hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, esto es daño del arma. Si le ponemos aquí un 20% más de daño de arma, y, por ejemplo, aquí le pondríamos... No, claro. Espérate. Y aquí le pondríamos un 16%, por ejemplo. Ahora podemos equipar todo aquí, ¿no? Capacidad del cargador. Le podemos meter un 15%. Puedo meterle este, ¿no? Ah, no puedo meterle. No se activaría. Aquí sería uno igual, ¿no? O solamente el conector este. Vale. Pero, por ejemplo, si lo hago al contrario y meto, por ejemplo, este. Por ejemplo, este. Este no. ¿Se activaría el rojo? Sí. Vale. Entonces tenemos que impedir que se active el rojo, ¿no? Entonces, en este caso, le meteríamos un 14% de este, por ejemplo. ¿No? Menos un 10%. Ah, vale. Espera. Claro.
Vale, espérate, claro. Porque lo hemos puesto aquí, pero le hemos penalizado un 10%. Si no hacemos este... Vale, espérate. No, está bien, porque ahora si yo meto aquí uno que bloquee esto... No, pero claro, aquí le estoy dando... Vale, espérate. Vale. Tenemos que hacerlo que esto vaya arriba y abajo, pero no que vaya para acá. ¿Qué tenemos por aquí? Este podría ser arriba y abajo. $16%, este es global para todos los sitios. Esto es puntería, ¿no? Dispersión de los disparos. A ver, podemos hacer... No, es que si ponemos este, seguimos anulando este. Aunque si anulo este, por ejemplo... No, pero claro, le viene. Vale, entonces necesitamos que uno que sea arriba y abajo. Por ejemplo, ¿no? Necesitamos que sea uno de arriba abajo, pero no que sea para la derecha. Podría ser estos de 11%, ¿no? Vale. Ahora sí, ahora no tenemos nada negativo. Ahora le metemos aquí... Esto era capacidad del cargador. Podemos poner este, por ejemplo, que sea un 14% capacidad de cargador. ¿No? Daño del arma. Aquí sí que podemos meterle este. No. Me penalizan siempre. Me van a penalizar aquí. Porque este siempre me van a quitar. Penalización un 5%. Me van a quitar siempre un 5% porque no puedo... O sea, si yo le pongo este, es lo mismo, ¿vale? O sea... Vale, pero daño con armas sí que estaría guay. Pero siempre me van a penalizar. Aquí sí que tenemos que evitar la penalización esa. O sea, este no lo podríamos poner. Este tampoco. Este tampoco. Este me valdría. Aquí. Un 11%, pero ya estamos con un 11%. 16% no podríamos poner. 14%, no, tampoco nos valdría. Necesitamos uno que sea conexión por arriba, pero a la izquierda. Arriba e izquierda. Arriba e izquierda. Esto me valdría. 11, este por ejemplo, me valdría. Ahí está. Lástima que aquí este no lo podemos cortar, pero en modo automático dispara las balas continuamente al apretar el gatillo. Pero estaría bien. Y ahora aquí. No tenemos que hacer uno para arriba. Velocidad de recarga y más sangre. Aumenta el volumen de efectos visuales sangrientos. Vale. ¿Qué más tenemos de aquí? Este chip me vendría estupendo. Lo único que hemos penalizado un poquito el 10%, pero ya está, ¿no? Esto sería. Porque creo que más no puedes poner. O sea... Este no lo puedo usar. Este del 14% tampoco lo podría llegar a usar. Este del 14 tampoco. Este del 14 tampoco, porque me penalizarían con el 20. Este del 13 no lo podría usar tampoco ahí. Bueno, no sé si lo podría... No. No sé si lo podría llegar a usar aquí. No. Mierda. Era el del 11, ¿no? Era arriba a la izquierda, ¿no? Arriba a la izquierda. Vale, sí. O sea, no puedo usar ninguno más, ¿no? Aquí ya digo, hace falta uno arriba y abajo. Porque Porque a ver, si quito este... Bueno, simplemente me haría falta uno de arriba, ¿no? Bueno, no, claro. Que se comunique. Arriba, abajo, claro. Estoy mirando a ver si puedo usar alguno de estos, pero no... 13... No dispongo de ninguno más de... que me pueda hacer al apaño. Vale. Fusión de chips. Fusión de chips. ¿Y ahora qué? Espera un momento.
Ah, vale, vale, que esto es Esto es el Auto 9 omniconector. En T, en L. Vale. Esto es. Y esto es fusión de chips. ¿Esto para qué vale? O sea, si pongo, por ejemplo, uno aquí. O sea, esto. Unir. No me queda claro. ¿Puedo unir todo en uno? Hostia. Lo que no sé lo que he hecho ahora. Claro, he fusionado. Claro, he fusionado uno de estos, pero claro. Lo que no sé es por qué me ha creado uno aleatorio. Es que no lo sé. O sea, es decir, por ejemplo, si yo pongo uno de 7, dos entradas, izquierda, derecha, uno de 10 y uno de 10, al unirlos se crea uno aleatorio, ¿verdad? Arriba 12, vale. Es como, vale, o sea, fusionamos los pequeños para conseguir porcentajes más grandes. Interesante. Claro, una vez que ya tienes todo... Uy, una vez que ya tienes hecho el circuito, ¿no? Pues haces la fusión de chips y lo vas haciendo, bueno. There's OCP tech in everything. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man, but that takes guts. Vale. Interesante, ¿eh? No me lo esperaba. Ir al despacho del sargento, venga. Any news on Luis? Not yet, but she's been through worse. Don't think too much about it. You know you're right. We should stay strong and focused, just like her. Oh. Formación del médico. Asistencia médica OCP, Detroit. Estimado agente Korth. En respuesta a su solicitud, tenga en cuenta de una retirada anticipada supone la rescisión del seguro médico que le cubre a usted y a su esposa, sin posibilidad de prolongación. En atención a su esposa y dado que ella utiliza activamente el paquete de tratamiento oncológico, le recomendamos seguir trabajando el tiempo que le corresponda. Hijo de puta, tío. A gente le gusta mucho Estados Unidos. Si deja de trabajar, no tiene seguro médico y como su mujer está recibiendo... ¿Qué corté? está recibiendo tratamiento, pues claro, porque toca trabajar, tío. Aunque esté reventado, ¿sabes? Esta mesa está un poco rara, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. Me gustaría firmar la tarjeta. I would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. Hombre, pues no te interesa mucho, la verdad. Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. A ver, tenemos que ir. Este es evaluación obligatoria. Vale, esto tenemos que ir luego. Vale, tenemos que buscar... Programa de consejos. Agente Kovacs, no coincide.
agente Kowalski, no coincide. Está buscando al Kowalski. No coincide. Se ha escondido, dice. A ver dónde estará el Kowalski, el Kowalski este. Ah, estará para abajo por lo del tiro, ¿no? Seguramente estará por ahí abajo. Que hay tanta... Es grande el sitio, ¿eh? Entonces... Aparte, ahora me dan... Todo lo que haga me da un 30% más de experiencia. Aquí no hay nadie. Vamos a ir por aquí. A ver, ¿dónde estará el Kowalski este? ¿Hay alguien por aquí? Aquí hay alguien... Hey, Pig, it's a private party. Can you believe this guy? Nada. ¿Por aquí? No, esto es lo mismo de antes, ¿no? Ah, vale. Que la ducha también podía bajar, es verdad. Vale, pues aquí no están. Era del tiro tampoco. El server tampoco. ¿Tú? No, tú eres el mecánico. Coño, ¿dónde está...? Uy, ¿dónde está el Kowalski este, tío? Evaluación obligatoria. Recupérate, Lewis. Está por ahí. Hombre, dice que se había escondido, pero oh, no creo que estéis jugando al escondite, ¿verdad? Es ahí, ¿no? Recupérate, Lewis. Está ahí. Seguro que he pasado por al lado y no me da cuenta. Seguramente. A ver. Está arriba, ¿verdad? Sí, está arriba. Ah, no, pues será... Seguramente me estén marcando a esta. Ah, no. ¿Dónde está? ¿Lo he visto? A ver, tú no eres... ¿Está, tío? Área de investigación. Estoy aquí en el... Ah, este será. Hablar. Coño. No lo he visto, tío. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much. Just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. El cuerpo no se llora, no, todo el tiempo. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Vale. Kurt. I am looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. No se verán pronto, ¿no? Signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated.
have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Bueno, yo estoy aquí, el recadero. Han pillado ahí como si fuera un robot de... Te he dejado un informe en la taquilla de todos los agujeros de bala bien cosidos. De nada, pero si vuelvo a oírte llamarte abuelita tejedora, vas a salir de patrulla. Toalla amarilla de Kurt. Ha dicho la taquilla. No hay más taquillas por aquí. Debería ser esta, ¿no? Encontrar la toalla amarilla. ¿Dónde está, tío? A ver. Se supone que debería estar aquí. Kurt, no sé dónde está la toalla. Está bugueado. Tío. La toalla. Bota. Encontrar la toalla amarilla de Kurt. ¿Qué es esa, no? ¿No es la...? ¿Qué? Estoy flipando. Algo ha pasado aquí, ¿no? Área de investigación. ¿O no lo estoy viendo? Algo ha pasado aquí, ¿eh? No... No puede ser. O sea... Estoy aquí en el área. O sea, tenía que estar por aquí. Pero no... Me pone la visión del robo. ¡Oh! Ahí se remarca algo. Espérate. ¡Joder! Lo que me ha costado, tío. ¿Dónde estaba la mierda toalla, tío? Estaba a punto de resetear, digo. Just give me a minute. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. Ay, hombre. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Vale. A la galería de tiro. Se podía bajar por aquí, ¿no? Había un sitio para bajar. Sí. Vale, haremos esto. Nos pedirán que nos subamos al coche. Eso después lo haremos. Está cabreada. I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. La tengo muy sensible, ¿eh? I guess you
don't have any problems with it. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer. It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. A mí también. It is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Vale, garage. Vamos al garage. Oh, ya tengo otra habilidad. Vamos a ponernos blindaje. Iremos poco a poco buscando alguna habilidad. Murphy, do you have a minute? Este era, ¿no, Henry? Running Sí. around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that si me lo permite, formas parte de esta unidad, formas parte de esta familia. We Familia. are a family. You should sign it. everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Vale. Ahora sí. Vamos a ver al briefing de la misión. Nos dirán que nos vayamos. Hostia, pues ya. Y después de eso, pues ya dejamos el capitulito por aquí. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one, too. Police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops. Y no la limpiáis, o guarro. Or die. RoboCop. I'm a big fan.
Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. ¿Eh? Claro, como está la otra. Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. ¿Me pone a papeleo? Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. Imbécil. Los archivos están abajo, ¿no? Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. This is exciting. I don't get many visitors here. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back, type in who you're looking for, and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Vale. Busco informe de Westin Antonov. Working perfectly. Good as new. Encontrar el archivo de Antonov. Vamos a registrar primero. Perfect working condition. I am detecting a malfunction. That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. Aquí con nuestro Windows 3.1. Type in your search. Con fuentes en HD. Vale, a ver. Podemos movernos. División de identificación criminal. ID alias. ID de huellas dactilares. Huella de voz. De iris. Expedientes de caso. Base de datos. Tenemos que ir a base de datos. Sexo. Yo quiero ir a sexo. Tío. Mantenimiento de datos. Servicio no disponible. Afilación. Vale. Venga, base de datos. Fugitivos más buscados. Base de datos. Vale, va solo. Ah, vale. Hostia, era... Kurt... no me acuerdo. Wendell Antonov. Ah, no hay más, ¿no? Wendell Antonov. Vale, esto nada. Arriba, abajo, imprimir, volver. Expedientes de casos. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs?
That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Vale, de ubicaciones, fábrica de acero. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Irte de la comisaría, venga. Y yo me largo. Mola. Una placa base con un POSIT para... Bueno, una placa, una tarjeta ahí. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. You're right. We can't trust them. God knows what sort of... Vale. Pues hacemos esto ya ahora la carga y ahora después ya... ¿Quieres irte a la zona? Sí. RoboCop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? RoboCop, off. RoboCop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. RoboCop? RoboCop? Don't do this to me. Not on my first day. Ah, pensaba que se subiría. Si no puedo evitar que te vaya, iré contigo. Pero no. There is still time to stop and turn back. The Street Vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently, none of his enemies got out of Highland Park alive. Dios, tiene la ciudad hecha una mierda. The first. I'm gonna get fired. Ulises Washington se llama. Ulises. ¿Conducción? No, no, vale. La verdad es que está todo muy bien moderado, ¿eh? El coche, se le ve la bombillita ahí, o sea, está todo guay, tío. No sé. Además, tiene ese filtro a lo antiguo. I have a large supply of bullets. Vale, pues ahora sí. Lo dejamos por aquí. Y ya seguimos en el siguiente vídeo. A ver qué tal. Venga, hasta el siguiente vídeo.